Hermanos, muy buenas noches. Sean todos ustedes bienvenidos. Los invito a leer Levíticos 26:2, que dice así: Guardad mis días de reposo y tened en reverencia mi santuario, yo Jehová. Con estas palabras los invito a hacer una oración. Padre nuestro que estás en el cielo, te agradecemos todo lo que hiciste por nosotros a lo largo de esta semana, por tus cuidados, tu amor. Te agradecemos la oportunidad que tenemos de estar este día en reposo contigo, para ti. Te rogamos que tú nos acompañes, que este programa salga conforme a tu voluntad y que todos los hermanos que estén viendo este programa y aquellos que todavía no lo hacen, tú puedas darles el mensaje que se necesita para este día. Te agradecemos y te pedimos que nos acompañes en este día. Cuida de nuestros familiares donde quiera que estén, cuida de todos tus hijos donde quiera que estén alrededor del mundo. Y acompáñanos y ayúdanos a sentir tu inmenso amor y la paz que solo tú das. Te agradecemos y te rogamos que te quedes con nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Bienvenidos, hermanos. Feliz sábado, hermanos, a esta recepción de sábado. Ahora nos tocó en esta recepción de sábado conocer a la familia Sánchez Cedillo. Cedillo. Encontramos también a la hermana Chilita. A ver, hermana Chilita, ayúdanos a presentar a su esposo. Ok, pues mi esposo se llama José Sánchez García, tiene 65 años. ¿Qué te puedo decir más? ¿Cuál es su fecha de cumpleaños? El 5 de junio. Ah, el 5 de Él junio. cumple 5 de junio, es 56. Ahora, hermano José, ayúdanos a presentar a la hermana Chilita. Con mucho gusto, Basti. Su nombre completo es Graciela Cedillo Morales, tiene 65 años, es originaria de Veracruz, pero más capitalina que los veracruzanos. Y su fecha de cumpleaños es 20 de abril. 20 de miren. ¿Y usted, hermano José, de dónde es originario? Yo nací aquí en la Ciudad de México, Okay. solamente 2 años en mi niñez. Viví en el estado de Hidalgo, en el pueblo de donde era mi mamá, cerca de Tula, Hidalgo, pero realmente nací y he vivido la mayor parte del tiempo aquí. No, ok, está muy bien. Entonces, nada más sería la hermana Chelita la que vino de otro estado aquí a la Ciudad de México. Pues, como te dijo mi esposo, soy más mexicana, más de chilanga, más capitalina. Sí. Más capitalina, bueno. Porque yo nací en el Higo, Veracruz, pero me trajeron de 3 meses de edad, ¿no? Entonces, pues yo no conocí donde nací. Sé que allá nací porque está mi acta, allá me registraron, pero aquí toda mi vida he estado en la ciudad. No, pues sí, entonces sí, solamente, como he dicho, ¿no? La trajeron aquí en la Ciudad de México. Bueno, muy bien. ¿Cuánto tiempo y cómo conocieron la iglesia? Bueno, mis padres conocieron, mi padre conoció el evangelio a la edad de unos 9 años y se hicieron adventistas prácticamente toda su familia en el tiempo de su niñez. Y duró como aproximadamente unos 4 o 5 años dentro del evangelio y se deshizo esa iglesita que estaba precisamente allá en Veracruz y pues cada quien tomó su rumbo e incluso él salieron de la iglesia y hasta, no fue hasta muchísimo tiempo después cuando mi papá se junta con mi mamá porque no se casaron y nos tiene a nosotros y entonces llegaron a casa a tocar unos testigos de Jehová, un testigo de Jehová, a quererle enseñar la Biblia a mi mami. Y pues la verdad es que mamá era muy católica, muy católica. En ese tiempo yo tendría unos 7 años de edad. Pero con el tiempo, y ustedes saben que ellos son muy persistentes, y con el tiempo fue ganando poco a poco la confianza este señor, hasta que logró convencer hasta cierto punto. Yo sé que ahora que se les fue el Espíritu Santo, que mi mamá quisiera estudiar la Biblia y comenzó a estudiarla, pero algunas cosas no le convencían, pero aún así ella seguía yendo a estudiar
Y entonces un día mi papá le dijo, Natalia, ¿te sientes bien donde estás estudiando la Biblia? Y le dijo, pues sí, pero tengo muchas dudas. Entonces le dije, si tú quieres conocer la verdadera iglesia, yo te voy a llevar a donde yo conocí, fíjense. Entonces, él solamente duró 4 años militando en el Evangelio en su niñez. Y entonces buscó mi papá una iglesia, y esa iglesia fue la iglesia de Tacubaya. La llevó allí a mi mamá. Mi mamá desde un principio, a pesar de que fue tan renuente antes de estudiar, pero ya cuando llegó a la iglesia y vimos la confraternidad de los hermanos, el hecho de que rápido nos abrazaron con mucho cariño y nos atendieron como éramos muchos chiquitos, hasta en ese tiempo éramos como 6 hermanitos. Entonces, nos gustaban mucho los departamentos infantiles, y entonces yo te decía que a la edad de los 7 años conocí el Evangelio, que mi papá regresó ahora sí a la iglesia después de tantos años fuera, y regresó con todos nosotros, ¿no? Los que estábamos en ese tiempo vivos, que ya estábamos como hermanitos ahí, y hasta la fecha que el Señor me ha permitido estar, no nos hemos salido gracias a Dios del Evangelio, estamos todos los hermanos, ahí estamos. Entonces, en el 1900, a ver si yo tenía 7 años cuando conocí el Evangelio, nací en el 56, ¿sabes qué cuántos años? 63, 64. De 1964 a la fecha es que estamos ahí en la iglesia por la gracia de Dios, Esteban. Sí. No, pues sí, ya son bastantes, diría yo. No, Y usted, hermano José, ¿cómo conoció la iglesia? Las historias de Chelita y mía, hija, tenemos muchos detalles en común en lo que se refiere a varios aspectos de nuestra vida. Ella es la 4ª hija de familia, yo soy el 4º hijo de familia también, y también es muy parecido nuestro inicio en la iglesia conmigo en la familia, con mi familia, porque igual mi papá fue adventista de joven, pero también se retiró de la iglesia un tiempo, hasta que ya pues prácticamente en su edad adulta conoció a mi mamá, y igual un segundo matrimonio para él, un segundo matrimonio para mi mamá, y de tal manera que cuando hizo familia ya con mi mamá y nosotros éramos 5 hermanos, entonces en algún momento Dios puso en el corazón de mi padre regresar o buscar la iglesia, pues para volver a ella, y entonces mi papá regresó a la iglesia de Monumento. Fue ahí donde él primero empezó a asistir, y poco a poco fue ganándose la confianza de mi mamá para que él pudiera llevar a alguno de mis hermanos mayores a la iglesia. En ese contacto en la iglesia del Monumento, ese reencuentro con la iglesia del Monumento, lo contactaron a él y le pidieron si podían venir a la casa a darnos los estudios bíblicos, etcétera. Y pues esto pasó un tiempito, estamos hablando por allá de 1966 aproximadamente, de tal manera que nos fueron a adoctrinar, y ya se hizo más constante la visita, la asistencia a la iglesia, hasta que llegó el momento en que 1967, un 9 de diciembre de 1967, nos bautizamos 3 de mis hermanos en la iglesia del Monumento. Y aquí fue algo interesante porque mis papás primero nos empujaron a los hijos, por así decirlo, en el buen sentido de la palabra, porque primero se bautizó mi hermana mayor, que es Luz María, unos meses antes, después en diciembre nosotros, y así sucesivamente. Vinieron otros 3 de mis hermanos después de ese matrimonio de mi padre con mi mamá, y hasta que ellos fallecieron, bueno, pues aquí estamos en la iglesia. Estamos hablando entonces de cerca de 54 años en la fe, por la gracia de Dios. Y aquí seguimos. Exactamente, amén. No, pues bastantes añitos, diría yo. ¿Y qué fue lo que les llamó la atención de la iglesia central? Porque ustedes, bueno, por lo que yo vi, ustedes, bueno, estuvieron o iniciaron en la iglesia de Tacubaya y Monumento. Pero ¿qué fue lo que les llamó de la iglesia central en específico? Otra coincidencia, hija. Realmente nosotros estábamos contentos en nuestras iglesias y asistíamos fielmente, pero se dio el caso de que cuando se abrió la iglesia central, y entonces al principio bueno, la iglesia no era exactamente para ser usada como iglesia, sino como centro de reuniones. Y entonces los pastores dirigentes en ese tiempo deciden sacar varias familias de las diferentes iglesias para formar un núcleo que iniciara ya en firme,
siendo miembros activos de la Iglesia Central. Y entre esos, pues salieron la familia de mi esposo del monumento y mi familia de la Iglesia de Tacubaya. Es decir, nos dieron cartas de invitación a las familias para venir a integrar el núcleo inicial ya formal cuando la Iglesia Central se organizó como iglesia. Previamente ya nos habían dado invitación a las familias. Y realmente, como dice Chelita, yo no quería venirme del monumento, honestamente lo digo, porque pues allá ya teníamos 5 años de formar parte de la iglesia. Entonces, pues estamos hablando por ahí de los 16, 17 años. Entonces ahí estaban los amigos, o sea, el círculo amistoso ya era allá. Pero finalmente, pues mis papás decidieron que todos nos veníamos al central y pues nos venimos de esa manera. Y lo mismo sucedió con ella y con los dos. Sí, pero nos encantó desde que llegamos, ¿eh? Sí, para empezar nos impresionó mucho el tamaño de la iglesia, ¿eh? Y la verdad, Sí. veíamos enorme, porque la iglesia de Monumento es una iglesia pequeñita. Sí, las dos creo que sí, las dos iglesias son un poquito pequeñitas, bueno, no tanto como Tacubaya, pero sí, la de Monumento sí es pequeña. Entonces, ahí mismo ustedes se conocieron, básicamente, por lo que vi. Sí, nos llegamos a conocer como miembros de iglesia en ese tiempo y los dos veníamos de ser integrantes de coro de nuestras iglesias y pues aquí también había coro. Cuando se integró el coro, inmediatamente nos incluimos. Nos incluimos al coro y realmente fue donde más nos conocimos más de cerca en las actividades del coro, que siempre fue un núcleo maravilloso para nosotros también. Ay, qué bonito. Y entonces, ¿cuánto tiempo de conocerse? ¿Cuánto tiempo después de conocerse o así decidieron como ya casarse y... Híjole. Es una historia bien larga, pero lo vamos a sintetizar porque entonces, ¿cuánto duramos? Mira, de los 17 a los 26, a los 24. A los 24. Ajá, cuando llegamos a la iglesia teníamos ambos 17 años porque tenemos la misma edad y como a los 23 años comenzamos a tener una amistad más cercana con los mismos miembros de la iglesia, pero ya una amistad de amistad especial fue cuando teníamos 24 años, ¿verdad? 24 años, fue cuando ya comenzamos con una amistad especial o noviazgo. Especial. Entonces sería como más o menos como 7, 8 años después, ¿no? ¿Verdad? Más o menos. Como 17 a 23, 24, sí, 8 años después. No, pues está muy bien, ¿no? Como que también Dios ya tenía el plan para ustedes, Dios ya tenía exactamente el plan para ustedes para unirlos, ¿no? Porque estaban los dos ya como habían dicho, ¿no? En iglesias ya bien fundamentados, con amistades, ya tenían como todos sus amigos, sus amistades, ya conocían a los hermanos también de esas iglesias y a ir a una iglesia donde apenas está empezando, pues sí fue, me imagino, un poquito difícil, ¿no? Dejar como un poquito esas amistades, pero pues estuvo en el plan de Dios que ustedes estuvieran juntos. Así es. Absolutamente, esa es nuestra convicción. Nuestro noviazgo, nuestro matrimonio está fundamentado en esa convicción, mucha oración, por supuesto, y la certeza que Dios nos fue mostrando paso a paso señales de que era su voluntad que nuestras vidas se unieran. Y entonces, pues cuéntenos, ¿cuántos hijos tuvieron? Embarazos tuve 3, ¿no? Pero el Señor 4. 4. Pero Dios permitió solamente que se desarrollara bien el hijito, yo sí, Josías, y es el único que tenemos. Hermano Josías, ¿cuál es la fecha de cumpleaños de cumpleaños de este Josías? 6 de noviembre, pues a estas fechas, por la gracia de Dios, tiene 32 años. Hemos sabido que han estado también apoyando en los clubes, también exactamente como en coros y en diferentes departamentos, pero ¿cuál es el que ha sido, cuál es el que ha marcado más en su vida o que han recordado más así, con mucho tesoro? Pues son varios, pero Dios me ha permitido, en lo personal, estar en varios. Sin embargo, los que siempre marcaron mi vida, como tú dices, fue el Ministerio Infantil, como directora, como maestra, como coordinadora de Dorcas y diaconisas, ¿no? Todos los departamentos son hermosos y todos los que Dios me permitió trabajar, de verdad lo hice con todo mi corazón, pero me sentí más atraída hacia esos clubes. Nunca fui consejera en clubes, pero siempre Dios me permitió apoyar en las actividades de campamentos, ¿no? Desde que comenzamos desde muy abajito hasta que llegamos ahorita a Jalostop. Esas son las áreas que más me he identificado con ella.
¿Y usted, hermano José? Por la gracia de Dios, desde chico, aparte de cantar en el coro, que empezamos eso en nuestra adolescencia, mi primer cargo en la Iglesia Monumento, recuerdo que fue director asociado de jóvenes. Pero ya después, cuando nos venimos aquí a la central, al poco tiempo me nombraron diácono. Y después, con el paso de los años, me nombraron anciano. Fui primer anciano de la Iglesia Central en los años 1988-89. También director de actividades laicas en aquel entonces, lo que es ahora Ministerios Personales, en aquel entonces se llamaba director de actividades laicas, y como maestro de escuela sabática. Pero realmente la actividad que a mí me ha llenado mucho más siempre ha sido justamente como maestro de escuela sabática. Y también estuve dando estudios bíblicos, instructor bíblico, también dando la fe de Jesús, y fue también otra actividad que llenó mucho mi vida en el sentido espiritual y en el servicio al Señor y a la iglesia. Esas dos actividades, pero como maestro de escuela sabática es la que más me ha dado satisfacción en lo que respecta a mi desarrollo personal. Como responsabilidades es eso, pero a los dos nos ha llenado siempre mucho, mucho ser miembros del coro de la iglesia. Cierto, cierto. Sí. Por ejemplo, ahorita que usted había comentado sobre los clubes, me acuerdo muchísimo cómo mis hermanos me relataban cuando ellos habían iniciado apenas a estar en los clubes y cuando iban a los campamentos, siempre me decían, ay, no, es que cuando no nos sentíamos bien o me acuerdo que no podía yo comer esto o algo así en los campamentos, siempre la hermana Chelita bien linda me decía, ay, hijo, ¿no quieres que te cocine algo más, hijito? Si no puedes esto, si quieres te doy otra cosa, pero no, o sea, no te puedes quedar sin comer. Ay, Creo que siempre le hemos tenido nosotros un gran aprecio a usted también por eso de que siempre ve por cada uno, a pesar de que somos un montón en la Iglesia Central como Club Constelación, a pesar de que somos muchísimos y hemos pasado varios, siempre está al pendiente de nosotros. Ay, y también eso es algo muchísimo de agradecer. Ah, sí, pero yo tengo mi reclamo para los clubes, Sebasti. ¿Mandé? Yo tengo mi reclamo para los clubes. Ay, ¿en serio? ¿Por qué, hermano? ¿Por qué? Porque todos los muchachos y todos los clubes comiendo bien durante toda una semana o un fin de semana, y aquí el pobre huerfanito sufriendo sin comer. Me da mucho gusto Sí. que tenga ese don y bueno, la verdad es que varias ocasiones yo la llegué a acompañar y disfruté esa vida. Y déjame decirte algo brevemente, yo nunca pertenecí tampoco a ningún club, excepto cuando en 1969, más o menos 69 o 1970, ya no me acuerdo bien, inicia el Club de Conquistadores a nivel mundial en la iglesia. Yo ingresé al Club de Conquistadores allá en la iglesia del Monumento, pero ya cuando nos venimos a la central, ya no me llamó la atención los clubes, pero disfruté muchísimo, todas aquellas veces que acompañé a Chelita para trabajar con los clubes en la cocina. Pues perdón que te interrumpa, yo le doy muchas gracias a Dios porque en la felicidad de ustedes estaba mi felicidad, y también le doy gracias a Dios porque las hermanitas que me acompañaron siempre, de verdad que ese corazón, ¿no? Con el que también trabajaban y de verdad, yo sé que sola no hubiera podido hacerlo, y yo le doy gracias a Dios por cada una de ellas que siempre estuvieron apoyándome. Y a ustedes que también perdón, sí, exactamente. O sea, creo que sí, en cada campamento es como un gran apoyo hacia nosotros, de verdad, lo que es el personal de apoyo, ¿no? Tanto los que están a cargo de la cocina, el mantenimiento del campamento, los que van ahí, las compras, ¿no? También de lo que es el camporí. Es un trabajo muy pesado, y bueno, yo he visto también que es un trabajo muy, muy pesado, y la verdad lo van y lo hacen todo de cariño, y de verdad que creo que cada uno de nosotros cuando lo vemos nos llena demasiado, y también estamos como sumamente agradecidos por su apoyo que ustedes nos dan a nosotros, ¿no? El saber, el preocuparse las hermanas por nosotros, el que estamos bien. Todo es muy bonito experimentar un campamento. ¿Cuál es su comida favorita, hermana Chelita? ¿La mía o la de mi esposo? Sí, quiero la de su esposo también. Bueno, que él te diga la mía, a ver si sabe, ¿eh? Hermano José, ¿cuál es la comida favorita de la hermana Chelita?
Las comidas favoritas de Chelita son las ensaladas crudas, acompañadas de una buena dosis de semillas y de un buen aderezo natural, a veces hecho por ella misma o algún aderezo que le guste. Y los nopales, pero al que no le gustan es a mi marido. ¿Por qué A él, por ese viscosito que tiene, es lo que no le gusta. Eso. Entonces, Chelita siempre me los tiene que preparar muy sequecitos. no? Sí, no No es tiene mi que ser. platillo favorito, pero sí los como con gusto, pero muy sequecitos. Ya una Sí, vez muy que seco. suelto de babita, adiós nopales. A ver, hermana Chelita, ¿cuál es la comida favorita del hermano José? Pues son varias, pero la que le gusta mucho es el encacahuatado. Ya me está antojando. Va a tener que cocinar ahorita después de la entrevista. Sí, ¿verdad? ya hace hambre también, ¿no? A ver, hermano José, ¿cuál es el himno favorito de la hermana Chelita? Tiene varios himnos, pero uno de sus himnos favoritos es Sublime Gracia. Es uno de sus favoritos, entre otros. A ver, hermana Chelita, ¿cuál es el himno favorito de su esposo? Pues también son varios, pero creo que de los que más creo que le gustan es el Castillo Fuerte, es nuestro Dios, del alba al despuntar y huye cual ave a tu monte, ¿no? Entonces, de los que más le gustan. Sí. Porque del coro también tenemos varios himnos que son muy, muy especiales para nosotros. Y sobre todo himnos del coro de hace muchos años, tanto de la Iglesia Central como de Monumento o de Tacubaya, de los que formamos parte antes de llegar a la Central. Y también actuales. Y también actuales, sí. Oh, ya, ¿y no les ha pasado que a veces, no sé, la hermana Chelita, bueno, les estoy preguntando, ¿no le ha pasado que a veces la hermana Chelita, no sé, esté cantando un himno o un coro, o bueno, una letra de de lo que, bueno, una letra del coro de la iglesia y usted le siga cantando también? Sí. ¿Sí? Sí, por supuesto. Sí, A veces sí, que sí. ella empieza y yo le sigo, O nos viceversa. unimos o viceversa, luego ella me escucha a mí también. Y sabes que también nos pasa muy seguido de que empezamos a recordar un himno y de ahí luego nos seguimos otro. Y te acuerdas de este himno y te acuerdas de aquel y empezamos a cantar algún fragmento. Sí, sí. Y muchas ocasiones hasta completo. Y de himnos que empezamos a cantar desde A que los iniciamos. A los 14 años yo comencé a cantar en coro. Yo comencé a los 13 años en la iglesia de Monumentos. Hay varios himnos que en aquel entonces eran conocidos en los coros a nivel coral de las diversas iglesias y tenemos recuerdos de los himnos, de varios himnos desde aquel entonces. Miren, qué bonito, o sea que aparte, bueno, los dos se hayan conocido, ya hayan tenido la misma formación así en el coro y los dos puedan seguirse complementando, ¿no? Como que la hermana Chelita esté cantando, usted le siga o viceversa, ¿no? O su versículo favorito. Pues hay muchos también, pero uno que tengo, hay varios que tengo desde mi niñez, porque practicaba mucho con mis papás el culto familiar. A las 5 de la mañana nos levantaba. El que tengo mucho en mente es: ninguno tenga un poco tu juventud, pero sé ejemplo de los fieles en palabra, en conversación, en caridad, en espíritu, en fe y en pureza. Segunda de Timoteo 4:2. Ese es uno, pero son varios, hija, los que me gustan, pero ese lo tengo muy, muy, muy en la mente, ¿no? Y bueno, los que lo sabemos todos, porque de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Hay varios, pero esos los tengo más ahorita en la mente. ¿Y el suyo, hermano José? Y igual, hija, hay muchos textos que nosotros cuando vemos algún texto de esos conocidos desde hace muchos años, desde nuestra niñez, nosotros les llamamos joyas bíblicas, para nosotros gemas o joyas bíblicas. Y yo igual tengo muchos. Del libro de Isaías me gustan varios, pero en el libro de Salmos, uno de los textos que siempre me han gustado muchísimo, especialmente es Salmo 37:5. Encomienda a Jehová tu camino y confía en él y él hará. Y ahí mismo hay otro texto de ese mismo salmo que dice: confía en Jehová y haz el bien y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Eso es alguno que podría comentar. Muy, muy bonitos. Y bueno, ya iríamos cerrando. ¿Les gustaría mandar algún saludo a los hermanos de la iglesia, saludarlos, decirles algo? Claro que sí, claro que sí. Los
queremos que sepan que este tiempo que estamos pasando prácticamente en el exilio, los hemos valorado más todavía, los queremos mucho y los extrañamos también y solamente les decimos que esto solamente nos está preparando para lo que ya viene y lo que viene, aunque sea difícil, Dios, el Señor Jesucristo siempre prometió estar con nosotros y después de eso difícil viene lo maravilloso, ¿no? El reencuentro con nuestro amado Dios, que permanezcamos firmes y que a pesar de las tormentas que tengamos que pasar, siempre recordemos que el Señor está ahí con nosotros, que no siempre, como dice el himno, no nos prometió eso todos los días, pero lo que sí nos prometió es que estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Un abrazo con mucho cariño. Amén, así sea. Y bueno, muchísimas gracias por acompañarnos en esta cápsula y muchas gracias por su apoyo. Gracias a ti, Gaspi, de verdad, y felicidades a todos los jóvenes que siguen elaborando estos cultos de adoración a Dios, porque eso es lo que es culto de adoración. Que Dios les siga bendiciendo. Muchas gracias. Muy buena iniciativa, hija, esta plática, esta entrevista. En verdad lo apreciamos mucho y nos da mucho gusto que lo hagan porque así también nosotros queremos conocer a un poquito más a nuestros demás hermanos. Y igual que Dios los bendiga y sepan que apreciamos mucho a nuestra iglesia, a nuestra hermandad, la juventud y están en nuestras oraciones cada día los jóvenes de nuestra iglesia. Amén, muchas gracias. Un abrazo para todos. Muchas gracias y bueno, tengan un feliz sábado. Igualmente. Feliz sábado, Feliz sábado. a ti y para tu familia. Gracias igualmente. Feliz sábado, hermanos. La palabra de Dios nos dice en el libro de Salmos: venid, oíd todos los que temen a Dios, y yo contaré lo que ha hecho en mi alma, para honra y gloria de su nombre.
Amén. Hola, muy buenas noches, feliz sábado a todos los que nos están viendo a través de las diferentes redes sociales como de YouTube, de Facebook. Me siento muy agradecida con Dios por darme la oportunidad de poder compartir su palabra en esta ocasión. Así que les extiendo nuevamente una cordial bienvenida y antes de abrir la palabra de nuestro Dios, vamos a inclinar el rostro ahí donde se encuentra para hacer una oración. Nuestro buen Dios, en esta hora de tu día santo, queremos pedir tu dirección al abrir tu santa palabra. Háblanos tú, Señor, danos tu Santo Espíritu y que pueda ser nuestro instructor. Ayúdanos a obedecerte y amarte con todo nuestro corazón. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Bueno, en esta ocasión vamos a recordar, a meditar una porción de la palabra de nuestro Dios. Y vamos a estudiar una escena muy importante de la vida de Jesús. El título del tema es La Victoria. Y vamos a ubicarnos en Mateo 4. Les voy a invitar a que puedan buscar en sus Biblias, ahí en sus hogares, desde su teléfono. Vamos a buscar Mateo 4. Y vamos a leer los versículos 1 al 6. Dice: Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: Si eres el Hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: A sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Muy bien, nos vamos a detener en este versículo y vamos a entrar un poquito en contexto. Recordemos que Jesús había ayunado 40 días y 40 noches. Jesús estaba débil, estaba hambriento. Él era humano como nosotros, así que pues también se cansaba, sentía hambre. Muy bien. El Espíritu Santo fue quien llevó a Jesús al desierto, dice su palabra, para ser tentado. Ahora, el enemigo se encuentra en una situación en la cual puede hallar pues ventaja. ¿Por qué? Porque Jesús está débil, está hambriento, está cansado. Entonces viene el enemigo y en el tema de esta noche vamos a centrarnos en las dos últimas tentaciones que Jesús tuvo. Satanás viene y como en la primera tentación Jesús enfrentó, resistió a su tentación con la palabra, ahora Satanás, muy astuto, le presenta la nueva tentación utilizando la misma escritura. Y le dice: Si tú eres hijo de Dios, Jesús, tírate abajo y los ángeles, Dios va a mandar a sus ángeles para que te guarden. Pero ¿saben algo interesante? Es que el enemigo omite una frase de lo que realmente decía la Escritura. Ahora los invito a que podamos ir rápidamente a Salmo 91 y leamos los versículos 11 y 12. Y dice: Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Y volvemos a leer San Mateo para que podamos darnos cuenta qué es lo que omitió el enemigo. A sus ángeles mandará acerca de ti. En sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Saben, hermanos, jóvenes, Satanás siempre va a intentar torcer la verdad. Él está en contra de la verdad y siempre va a hacer que nosotros pues nos apartemos de Dios torciendo su palabra. Es interesante que
Satanás instó a Jesús a caer en tentación. Sin embargo, no le obligó, porque el enemigo nos puede instar, puede hacer todo lo posible para que caigamos, puede ponernos lo más atractivo, lo más bonito, lo que más nos agrade, pero no nos obliga. Es decir, el enemigo no vino y empujó a Jesús, no, el enemigo vino y lo tentó, lo instó, hizo todo lo posible para que Jesús se diera, mas no lo obligó. Así que nosotros también, ahora el enemigo no nos obliga, nos insta. Es como, por ejemplo, a una persona que su debilidad sea comer chocolate. Entonces yo lo invito a mi casa, sé que está intentando dejar el chocolate, ¿cierto? Pero yo le pongo una barra de chocolate y él lo resiste. Yo voy por una taza de chocolate y le ofrezco, ¿no? Y él sigue resistiendo. Y entonces agarro un pastel de chocolate y se lo pongo enfrente. Él está haciendo todo lo posible para resistir la tentación que yo le estoy poniendo. Pero yo no estoy agarrando el chocolate y se lo estoy metiendo a su boca, ¿no? Entonces lo mismo pasa con el enemigo. Él nos tienta, él nos insta, él hace todo lo posible, pero no nos puede obligar. Bueno, Jesús en esta ocasión resistió nuevamente la tentación. Cuando nosotros empezamos a acariciar algún deseo pecaminoso, cuando nosotros empezamos poco a poco a apartarnos de Dios, el enemigo halla ventaja. El enemigo se aprovecha y dice, este está empezando a dejar de orar. Este está llegando tarde a la iglesia. Esta persona le están empezando a gustar las fiestas. Voy a aprovechar y voy a hacerlo caer. Cualquier cosita que nosotros descuidamos espiritualmente, el enemigo lo aprovecha para que nosotros caigamos. Todo detalle en que nosotros dejamos de alcanzar la norma divina es algo que impulsa al enemigo para tentarnos y destruirnos. Por ejemplo, yo empiezo a dejar de leer la Biblia cada mañana, empiezo a dejar de hacer mi devocional, en las noches se me olvida orar o prefiero hacer otra cosa en vez de conectarme con Dios. Eso lo va a aprovechar Satanás para que nosotros caigamos, porque nosotros no vamos a pecar como de repente, ¿no? El enemigo poco a poco va a ir trabajando con nosotros hasta hacernos caer. Ahora, cuando nosotros caemos, ¿a quién es el que es el más ofendido? ¿A quién hacemos parecer como mentiroso? ¿A quién nosotros sí dejamos en mal? Pues a Cristo. Nosotros dejamos en mal a Cristo. Muy bien, ahora volvamos a nuestra cita. Cuando el enemigo dijo, a sus ángeles mandará por ti, omitió las palabras, que te guarden en todos tus caminos. Esas fueron las palabras que el enemigo omitió. ¿Por qué? Porque aquí en el texto se refiere a que Dios nos va a guardar, nos va a proteger cuando nosotros andemos en sus caminos, cuando nosotros estemos por la senda de la obediencia. Dios no nos puede cuidar, no nos puede librar si nosotros a propósito estamos entrando en terreno peligroso. Si nosotros caímos en la tentación o nos ponemos en ese camino, pues por voluntad propia. Así que mis hermanos, Jesús confiaba en su Padre, ¿cierto? Jesús confiaba en su Padre. Pero al resistir la tentación, cuando el enemigo vino y le dijo, si eres el Hijo de Dios, Satanás lo que hacía era llevarlo a la desconfianza. ¿Será que sí soy hijo de Dios? O de otro modo, llevarlo a la presunción. Sí, soy hijo de Dios y te voy a demostrar que soy hijo de Dios. Cuando el enemigo no logra hacernos desconfiar, nos lleva a la presunción. Así que viene aquí con Jesús y le dice, si eres el Hijo de Dios, tírate abajo. Antes, cuando Jesús se bautizó, se escuchó una voz que dijo, este es mi Hijo amado, ¿cierto? Y ahora Jesús ya sabía que Él era el Hijo de Dios. Jesús ya había recibido eso de su Padre. Y en esta ocasión viene el enemigo para hacerle dudar.
Pero Jesús no cedió. Jesús no cayó en esa tentación, en esa trampa. Así que Jesús nuevamente respondió: escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Saben, recordemos que estas palabras fueron dirigidas por Moisés al pueblo. Cuando el pueblo se encontraba en dificultades, tendía a dudar de las promesas de Dios, del poder de Dios. Y entonces el pueblo preguntaba: ¿está pues Jehová entre nosotros o no? ¿Y cuántas veces nosotros, cuando nos encontramos en dificultades, nos preguntamos: ¿pero acaso sí, Dios, me escuchas? ¿Pero acaso Dios estás conmigo? Nosotros muchas veces pedimos en oración algo, pues le pedimos a Dios algo, ¿verdad? Y cuando no nos responde, entonces empezamos a dudar, porque quizás no nos responde como nosotros queremos, o cuando nosotros queremos. Pero en estos versículos, o esta vivencia que Jesús tuvo, nos enseña que debemos de confiar en Dios incondicionalmente, y que sus promesas también las va a cumplir siempre y cuando nosotros cumplamos con la condición que lleven esas promesas. Porque la fe no es que nosotros pidamos sin cumplir lo que nos corresponde. En ese caso estaríamos cayendo en la presunción. Así que Jesús, él sabía que su padre lo iba a proteger, él sabía que su padre estaba con él, pero no quería obligar a la providencia a acudir en su auxilio. Y dejar de dar al hombre un ejemplo de sumisión y obediencia. Jesús estaba siendo sumiso a su padre. Muy bien. Ahora, después de esto, gloria a Dios que Jesús venció. Recordemos que los ángeles, todos estaban atentos, todo el cielo estaba atento a lo que estaba pasando aquí en la tierra. Estaban a la expectativa de si Jesús iba a resistir la tentación, si Jesús iba a ceder a la tentación. ¿Qué iba a hacer Jesús? Él era humano como nosotros y el enemigo quería aprovechar esa humanidad. Una vez que Jesús cayera, todos nosotros, toda la raza humana, pues iba a fracasar por siempre y nos íbamos a perder por siempre. Ahora, los invito a que podamos también buscar Hebreos 11:6. Busquemos Hebreos 11:6, que nos dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Así que, mis hermanos, para una de las cosas que nosotros debemos de tener para vencer, para resistir la tentación y obtener la victoria, es tener fe en Dios. Ahora, ¿qué otras cosas hacía Jesús o qué otras cosas nos aconseja Jesús hacer para vencer la tentación? Marcos 14:38 nos va a dar un consejo que Jesús nos dejó para que nosotros podamos resistir a la tentación. Y Marcos 14:38 nos dice: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Qué tan ciertos son estas palabras? Porque nosotros muchas veces decimos: no, yo quiero dejar de hacer esto, yo ya no quiero ser así. Pero cedemos muchas veces. Porque dice: el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Somos débiles, todos caemos, todos pecamos. Pero dice: velen y oren para que no entren en tentación. ¿Qué debemos hacer? Estar en constante comunión con Dios, orar constantemente, estudiar su palabra con fervor.
Porque si dejamos de hacer eso, el enemigo se va a aprovechar y nos va a destruir, nos va a apartar totalmente de Dios. Bueno, una vez que Jesús resistió esta tentación, el enemigo le pone otra. El enemigo le muestra todas las maravillas del mundo de una manera pues tan atractiva. ¿Quién se va a resistir a admirar un carro último modelo, una casa tan bonita? ¿Quién se va a resistir? Todos creo pues nos admiramos ante eso. Y Jesús tuvo las tentaciones más tremendas que pues existen en este mundo. Tuvo las mayores tentaciones. Así que el enemigo le pone en una montaña y le muestra todo esto. Y le dice, todo esto me pertenece. Si tú te postras y me adoras, yo te lo voy a dar. Ahora, una pregunta. ¿Era verdad que todo eso le pertenecía al diablo? Si recordamos, al principio en la creación, Dios le entregó el dominio de todo lo que le había creado a Adán, ¿cierto? Mas cuando Adán cayó en pecado, ese dominio se le pasó al enemigo. Sin embargo, Dios es el rey de todas las cosas. Dios es el rey de todo lo que existe. Él creó todo lo que hay en el universo. Él es el Dios todopoderoso. Entonces el enemigo le dice a mí, todo es mío. Si tú te postras y me adoras, te lo voy a dar. En otras palabras, le estaba diciendo a Jesús, tú viniste a esta tierra para rescatar lo que se había perdido, lo que Adán me entregó. Pero te la pongo fácil, arrodíllate, adórame y yo te lo entrego. Qué fácil, ¿no? Qué gran oferta le estaba haciendo Satanás a Jesús. Qué tentación. Ahora, cuando Jesús estaba pues en esta situación, él respondía admirablemente a todo con un escrito está. Pero ¿por qué Jesús pudo hacer eso? ¿Cómo Jesús pudo resistir a todas esas tentaciones? ¿Qué es lo que hacía Jesús? Bueno, si nosotros estudiamos la vida de Cristo, sabemos que Jesús era un hombre de oración. Él se levantaba muy tempranito, estando aún oscuro, para ir a orar. Incluso había noches que él se pasaba orando. Y nosotros, ¿cuánto tiempo oramos? ¿Cuánto tiempo pasamos hablando con Dios? ¿Cuánto tiempo platicamos con nuestro Señor? Recordemos que todo lo que nos pasa, a Dios le interesa, a Dios le importa. Y nosotros debemos de contarle porque Él es nuestro amigo y Él es la fuente de todo poder. Bueno, estando aquí Jesús, le responde, vete Satanás, que escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Nuevamente la pregunta, ¿cuántas veces nosotros somos atraídos por las cosas mundanales, por las cosas pasajeras, por cosas fugaces, que quizás en un momento nos pueden dar alegría, satisfacción, nos puedan dar algo, pero al final el camino es la muerte? Nosotros muchas veces caemos. Satanás viene a nosotros con las mismas tentaciones que le puso a Jesús, pero con nosotros tiene más victoria, o sea, se le hace más fácil porque nosotros descuidamos lo que Jesús hizo para vencer esas tentaciones. Así que si nosotros queremos vencer como Jesús venció, debemos de hacer lo que Jesús hacía. Debemos de vivir como Jesús vivía. Voy a invitarles a que busquemos otro texto para poder entender cómo es que Dios no nos deja solos. Dios no nos deja desamparados. No es de que, bueno, ya mi hijo murió por ustedes, ahora arréglenselas, ¿no? Dice Primera de Corintios 10:13. Vamos a Primera de Corintios 10:13 y nos dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana,
Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Qué maravilloso es nuestro Dios. Él no nos va a dejar pasar algo de lo que no nos pueda ayudar. Él no nos va a meter en algo de donde no nos pueda sacar. Dios siempre va a estar ahí con nosotros para ayudarnos, para socorrernos, para levantarnos, para darnos la salida. Y dice, Él les va a dar la salida. Juntamente con la tentación les va a dar la salida. A veces pensamos, cuando nos encontramos ante situaciones difíciles, empezamos a dudar si Dios nos está guiando. Por ejemplo, muchas veces oramos por encontrar trabajo en donde nos den el sábado. Y de pronto en nuestro trabajo nos piden un día estar el sábado. Y decimos, o podríamos pensar, pero yo estuve orando por esto. ¿Será que Dios realmente me guió aquí? ¿Será que es la voluntad de Dios o Dios oyó mi oración o qué está pasando? Recordemos que quien llevó al desierto para ser tentado a Jesús fue el Espíritu Santo. Cuando nosotros caminamos constantemente con Dios, recordemos que todas las cosas ayudan a bien para los que le aman. Así que al permitirnos Dios las pruebas o las tentaciones es también con un fin para que nosotros seamos más fortalecidos, para que nosotros seamos pulidos y podamos llegar a ser hijos suyos semejantes, que le asemejen a Él en carácter. Así que todo es con un fin. Todo tiene un propósito cuando nosotros caminamos con Dios. No nos desanimemos cuando nos encontremos ante situaciones difíciles, que Dios está ahí con nosotros. Muy bien. Ahora también quiero que leamos Santiago 4, 7 y 8. Otro consejo que Dios nos da en su palabra para resistir la tentación. Como jóvenes, como adultos o niños, todos tenemos alguna debilidad. Y como humanos, solos no podemos vencerlo, no podemos vencer el mal. Pero leamos Santiago 4, 7 y 8. Y dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. ¿Qué debemos hacer? Someternos a Dios. Así como Jesús estaba sumiso a su Padre, nosotros también debemos de someternos a Él. ¿Cómo nos sometemos a Dios? ¿Cómo podemos estar en sumisión a Dios? Bueno, a través de su palabra, estar en constante comunión con Dios, de manera que nosotros pues podamos estar obedeciéndole en todo tiempo, con su ayuda, claro, con la ayuda de su Espíritu Santo, en oración constante. Y de esta manera, el enemigo va a huir. Aún al alma más débil, cuando está en oración, cuando se refugia en Dios, el enemigo huye. Cuando ve a una persona orar, ponerse en las manos de Dios, clamar, el enemigo tiembla y huye. Así que nosotros lo que debemos hacer es eso, someternos a Dios, y entonces el enemigo va a huir. El enemigo va a temblar y se va a ir, se va a escapar. Ahora, vamos también a ver Proverbios 18:10. Nosotros, como venía diciendo, somos muy débiles. Fracasamos, a cada rato podemos caer. Tenemos muchas debilidades, somos frágiles. Pero, ¿en quién podemos confiar? Proverbios 18:10 es una cita tan maravillosa. Así que voy a invitar a que podamos, invitarlos a que lo podamos buscar. Dice: torre fuerte es el nombre de Jehová,
a él correrá el justo y será levantado. Qué maravillosa cita. Corramos ante Dios, corramos a Dios, a esa torre, y seremos levantados, y seremos victoriosos, y saldremos vencedores sobre las tentaciones que el enemigo nos pone. Cuando Cristo estuvo en este mundo, Él corrió el riesgo de perderse. La obra de la redención no la vamos a poder entender completamente en esta tierra, pero cuando estemos en el cielo y veamos toda la gloria, todo lo que haya ahí, vamos a entender muchas cosas que ahora no entendemos. Entonces vamos a comprender también que Jesús no solo se despojó de eso, que Jesús no solo se hizo hombre para morir por nosotros, sino que corrió el riesgo de que al estar en esta tierra fracasara y se perdiera para siempre. Pero gracias a Dios, que Él venció, que Él resistió las tentaciones, venció, y nosotros también podemos vencer en su nombre. Entonces, cuando nosotros entendamos esto, vamos a exclamar lo que dice Apocalipsis 5:12. Y los invito a que también podamos ubicarnos en Apocalipsis 5:12. Dice que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Amén. Nosotros vamos a alabar a Dios por toda la eternidad cuando entendamos completamente la obra de la redención, o a medida que vayamos estudiando por las edades sin fin, por las edades eternas. Nuestro tema de conversación, nuestro motivo de alabanza va a ser ese amor tan grande que Dios tuvo por nosotros, ese plan de salvación que Dios hizo, y que nuestro Jesús vino a arriesgarse, vino a esta tierra con ese pendiente, ¿no? De que o vencía o el enemigo lo vencía. Así que nosotros también podemos vencer. Jesús venció, y Él venció todas esas tentaciones para que dándonos poder para que nosotros también podamos vencer. Leamos por último Primera de Juan 5:4. Primera de Juan 5:4 dice: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Lo que Dios produce en nosotros es una fe viva, es una fe genuina, una fe verdadera, y que la fe nos va a ayudar a obtener la victoria. Así que pues la invitación de esta noche es que nosotros podamos aferrarnos a Dios, someternos a Dios, tener esa fe que no es falsificada. La presunción es una falsificación satánica de la fe, pero la verdadera fe es confiar en sus promesas y obedecer. Que Dios pueda bendecirnos y que podamos disfrutar este sábado en compañía de su Santo Espíritu. Oremos. Ahora sí, ¿no vas a hacer?